capítulo 14 tiene que ver con los aldehídos, cetonas y moléculas quirales. Entonces, como siempre, no olvida realizar muchas prácticas al final del capítulo para mejorar su habilidad de responder a preguntas. Es una cosa entender la lección. Ustedes todos son muy inteligentes, pueden entender la lección. Lo más difícil es responder a preguntas sin la ayuda de el texto como guía o la profesora como guía. Entonces, esa es la parte que debe practicar como si fuera un examen. Aquí tenemos un repaso breve de los alcoholes, fenoles, dioles y éteres. Entonces, toma un minutito con el video en pausa para realizar esta práctica. Dado que tenemos dos opciones en la ubicación del enlace doble, podemos ponerlo aquí o podemos ponerlo aquí. Lo voy a llamarlo como posición 1 o posición 2. ¿En cuál posición va a tener? Vamos a poner el enlace doble en el producto principal. En el 2. Muy bien. Entonces vamos a tener... Ok. Si era así con calor, perdón, yo lo marí mal. Esa será la producción del alqueno. Y de verdad probablemente vamos a tener una mezcla, pero yo no había notado que aquí no tenemos calor. Ese será para producir alqueno. Lo que tenemos aquí son dos moléculas del alcohol. Cuando tenemos dos alcoholes y solo el ácido sin calor, también vamos a producir, o principalmente vamos a producir el éter. Ok, entonces ese será el producto principal, es el éter. Puede ser que también tenemos un poco de deshidratación, pero más que todo vamos a formar el éter. Ok, en B, esta vez sí tenemos el ácido y calor. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a formar? El alqueno. Un enlace doble. Ok. En el alqueno, ¿qué quiere? ¿Posición 1 o posición 2? Dos. Muy bien. Entonces vamos a tener... para el producto principal. Y al final en C, cuando tenemos el oxígeno en corchetes, este indica que tenemos un agente oxidante. Y hay varios agentes oxidantes disponibles, no se preocupe demasiado por cuál es, solo que tenemos algo con la capacidad de oxidar un compuesto, si el compuesto tiene la habilidad de oxidarse. Entonces, ¿qué puede formar un alcohol secundario? Cuando tenemos una reacción con un agente oxidante.
Entonces, si se oxide, vamos a tener más enlaces CO. Entonces, vamos a formar el alcohol secundario, va a formar una cetona. Aquí. Y listo. ¿Preguntas? Profe, a mí sí me cuesta un poco saber cómo es que dan esos resultados, o sea, Ujú. cómo pasa eso. Ok. En el caso de A, tenemos un ácido, pero con la ausencia de calor. Cuando tenemos un alcohol, en este caso vamos a utilizar dos alcoholes en la reacción, catalizado por un ácido, este va a formar una condensación en que los dos se unen para formar un éter. Okay. Si en el caso de A, si habíamos tenido el ácido y el calor, ese resulta en deshidratación. En el caso de B, reacción B aquí, sí tenemos el ácido y calor. Entonces, ese va a tener el producto principal, es un alqueno. En el caso de C, tenemos un alcohol y un agente oxidante. En oxidación, se elimina H2 y no tiene que ser, bueno, tal vez es mejor si yo escribo 2H, porque a veces no estamos liberando un gas, simplemente hay otro compuesto que va a tener esos hidrógenos. Y tenemos más enlaces. CO. Entonces el alcohol solo tiene un enlace CO, pero la cetona tiene dos enlaces CO. Entonces es más oxidado. De acuerdo. Muy bien. Gracias por la pregunta. Entonces, en este capítulo vamos a enfocarnos más en el grupo carbonilo. Es el C enlace doble O. El grupo carbonilo se encuentra principalmente en aldehídos. El aldehído es en carbono 1 del compuesto orgánico. Y por lo tanto, el aldehído con H en el nombre tiene un H en su estructura, un H enlazado al grupo carbonilo. En el caso de una cetona, el carbonilo, esa es la cetona, el carbonilo, en carbono mayor o igual a 2. ¿Ok? Para que ponemos atención a las fórmulas, muchas veces la fórmula va a escribirse para indicar que hay un aldehído, entonces se termina con CHO. En comparación, si termina con COH, ese es para indicar que el compuesto es un alcohol. Vamos a notar que en ambos casos, esos son C2H4O.
Entonces tiene la misma fórmula, pero la estructura es diferente. Por lo tanto, esos son isómeros estructurales. My tablet is not working with the adapter. Cuando hacemos la nomenclatura de aldehídos, el raíz del nombre termina con al para aldehído. Por ejemplo, tenemos, bueno, el benzaldehído vamos a dejar para después. Pero tenemos aquí el metanal. El metanal es muy sencillo. Es un carbono enlazado con un enlace doble al oxígeno, el grupo carbonilo, y dado que tiene metanal, es porque hay un solo carbono. Entonces, la estructura de esqueleto sería como muy sencillo así. Por lo tanto, aunque típicamente en la estructura de esqueleto no dibuja los hidrógenos, frecuentemente se dibuja para metanal, porque si no es demasiado como pequeña. El etanal tiene 2 carbonos y un aldehído. Ese es completamente razonable. Y otra vez, a veces se ve la estructura esqueleto con el hidrógeno del aldehído dibujado, pero no es completamente necesario. Propanal va a tener 1, 2, 3 carbonos y el grupo carbonilo. El butanal va a tener 1, 2, 3, 4 carbonos y el grupo carbonilo. Vamos a notar que en cada uno de los nombres aquí no tenemos que escribir 1 propanol, 2 butanol o 1 butanol, porque el aldehído siempre tiene el grupo carbonilo en carbono 1. Entonces, para un aldehído, el carbonilo siempre está en carbono 1. Okay. El benzaldehído tiene todo el nombre de aldehído simplemente porque supongo que benzenal no sonó bien, entonces se tiene benzaldehído. Todo. Al fondo tenemos un ejemplo de un compuesto. Entonces, para nombrarlo, primero voy a identificar la cadena más larga. Y yo veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, yo voy a empezar el nombre o voy a escribir primero X, porque hay 6 carbonos. Ahora voy a identificar que es un aldehído. Entonces, voy a nombrarlo Xan al, con la terminación al, para indicar que es un aldehído. Yo veo que en carbono 5 tenemos un grupo metilo. Entonces voy a nombrar este 1 metilhexanal. Y ese es una sola palabra. Y olvidé el guión aquí. Un metilhexanal. ¿Preguntas? ¿Por qué en uno el metil, profe? Ay, porque estoy loca. Ese es por qué. Es el 5-metil. Gracias. Ok, ahí vamos. Muy bien, entonces aquí tenemos una práctica para usted. Tenemos 3 compuestos. Por favor, escribir el nombre IUPAC para cada uno.
Entonces, ¿cómo quiere nombrar A? Puede hacerlo paso a paso si usted quiere. Son 5 carbonos. Ajá. Entonces es pentanal. Muy bien. El al para indicar el aldehido. Ajá. Ujú. Y el metil está en el tercer carbono. Entonces es 3-metil. Muy bien. Excelente. B, ¿cómo quiere nombrar este compuesto? Profe, yo estoy un poco confundida porque es el primer C, ¿verdad? Y luego ahí se cuentan todos los carbonos de ese Bueno, ciclo. ignorando este, aquí, tenemos aquí benceno, pero también el aldehido. Entonces vamos a nombrar este benzaldehído. Ah, ok. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra el cloro? En el caso de benzaldehído, ese es carbono 1. En el cuarto. Ujú. Y recordamos que hay dos formas de indicar la posición en el aromático. Entonces también puedo llamar este para clorobenzaldehído. Ok. Cualquiera es correcto. Y el último, ¿cómo vamos a nombrar este? Ese tiene 4 carbonos. Ajá, Butanal. muy bien. Y en el tercer carbono tiene 2 metil, entonces sería dimetil. Ok. 3 dimetil. Ujú. Tengo que poner 3 dimetil. Ajá. Ujú. Para indicar que ambos se encuentran en carbono 3, porque también existe 2,3 dimetil. Ok. Listo, bien hecho. Ahora vamos a realizar la nomenclatura de cetonas. En este caso, vamos a terminar con ona para cetona. Entonces, muy fácil recordar qué significa el ona, porque es parte del nombre cetona. Y en este caso, podemos notar que, dado que el grupo carbonilo se encuentra en el interior de la cadena de carbonos, hay que indicar su posición. Entonces, en este primero en A, voy a identificar que hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces voy a nombrar este pentan y quiero indicar que tiene una cetona, entonces pentanona. ¿Ok? Y debo indicar la posición del carbonilo y se encuentra en carbono 3. Entonces ese es 3-pentanona. ¿Ok? Aquí yo tengo el ciclo, es un ciclo, yo veo 5 carbonos, entonces pent o pentan, y es una cetona, entonces ona. En este caso, dado que es un ciclo, yo sé que sin duda el carbonilo se encuentra en carbono 1, entonces no es necesario especificar el número aquí. ¿Okay? Me voy a notar que el carbonilo de un ciclo está en posición 1 o carbono 1, voy a decir. Siempre. Siempre. Okay. Entonces aquí, para C, yo tengo el ciclo. Veo 6 carbonos en el ciclo. Entonces X
y es una cetona. Entonces, bueno, hexan, voy a poner la ona y debo ir para notar que tengo un grupo metil y este metil se encuentra en carbono 3. Ok. Al fondo aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en mi cadena principal. Entonces, pentanona, porque es una cetona. ¿Dónde está la ubicación de mi cetona? En carbono 2. Entonces, 2 pentanona. ¿Qué más tengo? Tengo un grupo metil. ¿Y dónde se ubica el grupo metil? En carbono 1, 2, 3, 4. Preguntas aquí. Yo no. No, profe. Ok, ahí vamos entonces. Esa es su práctica. Entonces, Brenner A, Rebeca B y cualquier persona que termine primero puede ser C. Puede escribir, dado que ambos están utilizando el celular, yo pienso que es mejor hacerlo en papel y después avisarme que quieren dibujar o escribir. Muy bien, entonces A, ¿cómo lo vamos a nombrar? Tiene 6 carbonos. Uh-huh. Ona, terminación en ona. Muy bien. Profe, hay que especificar dónde es que está el oxígeno. Correcto. Uh-huh. Ok, entonces 3. Uh-huh. Y ahora tiene, 4,5 dimetil. Muy bien. Ok, y B, ¿cómo lo vamos a nombrar? Sería 3 de hexanona. Uh-huh. Y 5 metil. Muy bien. Y C, ¿cómo lo vamos a nombrar? Eso es un ciclo. Muy bien. ¿Y cuántos carbonos en el ciclo? 5. Entonces, ciclo Pentanona. pentanona, muy bien. Pentanona, ajá. ¿Y sustituyentes? Sería 2 dicloro. Okay, vamos a poner 2 dicloro. Ah. Ciclopentanona. Hay que poner 2 porque podemos imaginar otros isómeros, el 2,3, 2,4, 2,5. Podemos imaginar el 3,4. Entonces hay que especificar la ubicación de ambos cloros. Excelente, muy bien. Ok, hay muchas propiedades físicas. Vamos a enfocarnos en unos y la tendencia. Aquí tenemos el butano con masa molar 58, es un alcano y su punto de ebullición es 0 Celsius. El propanal tiene la misma masa molar, pero es un aldehído y su punto de ebullición es 49 grados Celsius. La propanona tiene la misma masa molar, pero es una cetona y tiene punto de ebullición 56 grados Celsius. Y el 1-propanol tiene
casi la misma masa molar, pero en este caso es un alcohol y su punto de ebullición es 96 grados Celsius. Entonces, segura que todos ya han adivinado que hay una tendencia en el punto de ebullición está aumentando. En general, ¿qué va a resultar en mayor punto de ebullición? Conformemente, ¿qué? ¿La fuerza de los enlaces covalentes? No, enlaces covalentes tienen que ver con propiedades químicas y el punto de ebullición es una propiedad física. Entonces, recordamos que en ebullición literalmente tenemos que separar las moléculas de un líquido para pasarlos a la fase gaseosa. Entonces, el punto de ebullición aumenta conforme aumenta las fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a ver si podemos identificar la fuerza intermolecular más fuerte en cada caso. Oh, qué feo. Butano. ¿Cuál es la fuerza intermolecular más fuerte para butano? No tiene mucho. Solo tiene dispersión. Es la fuerza intermolecular más débil. Aunque hay ejemplos de compuestos que solo tienen fuerzas de dispersión, que son sólidos, eso es porque la masa molar es gigante. Entonces, cuando estamos considerando una serie de moléculas con la masa molar casi igual, si el que solo tiene dispersión va a tener las fuerzas intermoleculares más débiles y por lo tanto el punto de ebullición menor. Ok, propanol, ¿qué tenemos aquí? Un enlace doble. No, ¿cuál es la fuerza intermolecular más fuerte que tiene? Tiene dispersión porque todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión, pero también este es polar. ¿Okay? En el caso de propanona, es polar y como siempre tiene fuerzas de dispersión. Entonces aquí, en esta situación, vamos a notar algo importante. Es que el dipolo del grupo carbonilo es mayor para una cetona que un aldehido. Puedo decir el grupo carbonilo de una cetona es mayor que el de un aldehido. ¿Ok? Es una observación importante. Y al final, con el alcohol, este sí es polar, sí tiene fuerzas de dispersión, pero también tiene otra fuerza intermolecular muy importante. Por el grupo OH.
Puede formar puentes de hidrógeno. ¿Ok? Aquí tenemos otra serie de compuestos. Tenemos el metanal, etanal, propanal, después propanona, butanal, butanona, pentanal, 2-pentanona, hexanal y 2-hexanona. Entonces aquí estamos notando que cuando es posible, la lista contiene no solamente aldehídos, pero también cetonas. ¿Okay? ¿Y qué notamos? Deme una tendencia. Entonces aquí tenemos la práctica con sus respuestas. Y continuamos. Oxidación y reducción de aldehídos y cetonas. Entonces, si tenemos el etanol, este puede oxidarse. ¿Hasta cuál punto? Okay, entonces, oxidación. Aumenta enlaces entre carbono y oxígeno. En general, en química orgánica. Entonces, CH3, CH2. Perdón. Puede oxidarse un aldehído, pero el aldehído se oxide al... Podemos notar que aún tenemos hidrógeno, entonces yo puedo oxidarlo al ácido carboxílico. Okay. Ahora con propanol, el 2-propanol, hacemos oxidación. Tuvimos este hidrógeno. Bueno. Entonces, puedo eliminar este hidrógeno aquí. Para formar una cetona. Y ahora no hay otros hidrógenos para eliminar, entonces se termina allá. Un alcohol secundario no puede oxidarse hacia el ácido carboxílico. Solo un alcohol primario o un aldehído puede oxidarse a un ácido carboxílico. Tenemos la prueba de Tollens. Este también utiliza la oxidación. En este caso es la oxidación de aldehídos, utilizando el catión de plata, un agente oxidante. Ese va a precipitar la plata sólida y formar el ácido carboxílico. ¿Okay? Podemos ver otro ejemplo que en química orgánica, en general, la oxidación resulta en más enlaces con el oxígeno y reducción resulta en más enlaces con el hidrógeno. Okay. Entonces, en este caso, con la precipitación de la plata, esa es una forma que puede resultar
en una capa fina de plata. En típicamente vidrio. Por ejemplo, en un tubo de ensayo o, más importante, en un espejo. Entonces, este produjo los primeros espejos. Puede decir, los primeros espejos de alta calidad. ¿Ok? También tenemos la prueba de Benedict, en que tenemos la oxidación de álidos. Es específicamente para un solo tipo de álido, en que tenemos un grupo alcohol en la posición alfa. Es decir, aquí está el aldehído y en carbono 2, posición alfa, se encuentra un alcohol. La prueba de Benedict no va a funcionar con aldehídos sencillos. Si no tenemos este alcohol aquí, la prueba no puede funcionar. Entonces tenemos el cobre y un agente oxidante produciendo el óxido de cobre 1 que tiene un color rojo y tenemos el ácido carboxílico como producto. Eso es muy importante porque la glucosa y otros monosacáridos tienen un aldehído y un alcohol en posición alfa. Y entonces, se puede sacar una muestra de sangre, agregar los reactivos de la prueba de Benedict. El color de azul de la prueba se convierte en rojo ladrillo y la intensidad de este color rojo indica la concentración de azúcar en la sangre. Entonces, esta prueba formó la primera prueba para cuantificar glucosa en la sangre para monitorearla en personas con diabetes. Okay. También es posible realizar reacciones de reducción. Entonces, en reducción vamos a aumentar la cantidad de enlaces con hidrógeno. Entonces necesitamos una fuente de hidrógeno. Puede ser hidrógeno gaseoso, hidruro de sodio. Cualquiera de esos. También esos utilizan catalizadores, típicamente níquel, paladio o platino. Entonces aquí tenemos un aldehído. Se reduce a un alcohol primario y las cetonas reducen a alcoholes secundarios. ¿Okay? Podemos notar la cantidad de enlaces con oxígeno disminuye de 2 a 1 y la cantidad de enlaces con el hidrógeno aumenta. ¿Okay? Esas son características generales de reducción en la química orgánica. ¿Okay? Aquí tenemos una práctica para ustedes. En cada caso, el 14,20 y 14,24, vamos a tener Brainer con A y C y Rebeca con B y D. Entonces, con 14.20 empezamos con oxidación. Entonces, si tenemos etanol, ¿cuál es el producto de oxidación? El aldehído. Sí, dígame. SOH, ¿no? Entonces, empezamos aquí. Vamos a oxidarlo. Entonces, necesitamos más oxígeno.
Entonces vamos a tener este. El etanol es el producto de reducción. ¿Okay? El B, 3-metilbutanona. Eso es una acetona, ajá. Ujú. Oh, ay. Ese es el compuesto original. Ah, El metil. original. Perdón, metil. ¿Podemos oxidar este? No. Ese no reacciona. Okay. No tenemos hidrógenos. Aquí no hay hidrógenos para eliminar. Entonces, eso es todo. Ese es el máximo. No se puede oxidar. Ciclohexanona. Aquí es el ciclohexanona. Queremos oxidarlo. ¿Podemos? Es una cetona. No podemos. Y ahora el 3-metilbutanol. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Cuando se trata de oxidar. Ahí sí se puede. Ujú, sí se puede. ¿Y cuál tipo de compuesto va a formar? Será un ácido carboxílico. Y ahora vamos a ver productos de reducción. Empezamos con 3-hexanona. ¿Está bien si yo hago aquí esqueleto para ahorrar tiempo? Ah, perdón, 3-hexanona. ¿Ese se reduce a qué? Un alcohol. ¿Ok? Metanal es un aldehído. Y este puede reducirse a ¿qué? Un alcohol. Un alcohol. Con H. El metanol. C, el 3-cloropentanal es otro aldehído.
Entonces podemos anticipar que este va a formar un alcohol. Ujú. Pentanona es una cetona, es el 2-pentanona. Si se reduce, va a formar un alcohol secundario. ¿Ok? Profe, Ujú, dígame. en la B del 14.20, en la B, ¿por qué el oxígeno va en el carbono 2? Porque en el caso de butanona es una cetona, entonces no puede ir en carbono 1, porque en carbono 1 será un aldehido. Podemos colocarlo en carbono 2. Si yo trato de ponerlo en carbono 3, este automáticamente se convierte en carbono 2. Ujú. Me explico. Voy a dibujarlo aquí arriba. Si yo había hecho este también es butanona en carbono 2, por definición. Entonces no se pone en el primero porque si no sería un aldehído. Correcto. Ujú. Ok. Y Entonces, por ejemplo, metanona no existe. Etanona no existe. Propanona solo tiene un isómero. Solo puede ubicar la acetona, el grupo carbonilo, en carbono 2. Butanona también solo tiene un isómero estructural, porque solo podemos ubicar el grupo carbonilo en carbono 2. ujú. Pero cuando aumentamos la cantidad de carbonos a pentanona, ahora tenemos que especificar si es 2-pentanona o 3-pentanona. Ok, entiendo. Y otra pregunta, no entendí por qué es que no reacciona. Ujú. Ok, entonces vamos a imaginar que sí reacciona. Entonces voy a poner otro. No. Carbono aquí. Si reacciona en oxidación para oxidar el carbono que tiene la cetona, necesito agregar otro enlace con un oxígeno. Ay, pero aquí este carbono tiene 5 enlaces. Es imposible. Es un pecado. ¿Ok? Entonces, ok, no puedo poner el enlace doble allá. Voy a tratar de poner más enlaces dobles con el carbono y el oxígeno. Aquí. Oh, ese también es fatal. Tampoco puedo hacerlo. Porque en este caso puede tener 5 enlaces al carbono. Imposible. Ok, y pasa lo mismo en También la ese C. oxígeno va a tener carga positiva, que también no es imposible, pero es improbable. Hay que tener como casos extremos. Ujú. Y pasa lo mismo en la C, entonces.
En la C, correcto, es igual. Una Ok. cetona no puede oxidarse más. Ok. Gracias, profe. Gracias por la pregunta. Ok. Yo pienso que ustedes pueden tener más práctica. Ok. Entonces, aquí, esos son específicamente para la prueba de Tollens, reactivo de Benedict, ambos o ninguno. Ok. Entonces, son reacciones de oxidación muy específicos. Excelente. Entonces, recordamos que prueba de Tollens y prueba de Benedict, esos tienen que oxidar un aldehído. Entonces, esta es una cetona. La cetona no puede oxidarse, entonces ninguna prueba va a dar resultados positivos para este compuesto. En el caso de B, tenemos un aldehído, entonces la prueba de Tollens va a funcionar y también a la posición alfa en carbono 2 se encuentra un alcohol, entonces la prueba de Benedict también va a funcionar. Y en el caso de C, tenemos el aldehído necesario para la prueba de Tollens, pero la ausencia de un alcohol aquí en carbono 2 indica que Benedict no puede funcionar.